Conferencia de prensa de la ANDE, tema menor fallecida electrocutada en la costanera. Tomamos señal de Alexis Aveiro. De alumbrado de la parte vial y el sistema de alumbrado de la parte ornamental. La parte vial, la ANDE es la responsable de atenderlo, de construirlo, de mantenerlo en todo caso, y la parte ornamental queda a cargo de las municipalidades u organismos que lo administren. En este caso entendemos que la construcción fue hecha en su momento por el Ministerio de Obras Públicas y cedido a la municipalidad para su operación y mantenimiento, y eso es lo que nosotros tenemos para decir al respecto, ¿verdad? ¿Inicialmente el perito es iniciado por ANDE o eso va a ser encargado a la Municipalidad de Asunción? Esa parte, si nos puede explicar, ingeniero. Sí, el peritaje es por parte de la Municipalidad de Asunción. Pero técnico de la ANDE lo realiza. Técnicos de la ANDE van a acompañar si fuera necesario, pero entendemos que la municipalidad tiene sus técnicos o la manera en que ellos lo determinan. ¿Es responsabilidad de la municipalidad esa columna? Es responsabilidad de la municipalidad. ¿Ustedes como institución, como ANDE, entonces deslindan totalmente responsabilidad en ese caso? La responsabilidad de la ANDE, tanto en este paseo de la costanera, otras costaneras o en las plazas, es hasta el puesto de entrega, y las responsabilidades de las instalaciones internas de plazas y paseos es de las municipalidades o de las asociaciones. En muchos casos hay asociación de vecinos que lo administran, o de las instituciones que puedan estar administrando un espacio donde se tiene iluminación ornamental. Después de este accidente, ¿qué acciones o qué medidas van a tomar ustedes desde la ANDE? En nuestro caso, nosotros hacemos una verificación constante de nuestras instalaciones, en los casos en donde tenemos postación de acero, postación metálica, justamente para verificar que las puestas a tierra estén en condiciones para que no estén energizadas estas columnas. A simple vista, ¿qué pudo haber sido la falla? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron estas verificaciones? No sabemos en esas instalaciones cuándo se lo hizo, no tenemos ese conocimiento, y este tipo de situaciones se da no solamente en el tema de alumbrado, en nuestras propias casas se puede dar. Tenemos la mala costumbre de repente de no tener la puesta a tierra en forma adecuada, y por eso que de repente puede patearnos la carcasa de la heladera o de la computadora o de algún artefacto que no esté con su correcta puesta a tierra, y en este caso ha producido este accidente. ¿Hay conexiones clandestinas en la costanera? O sea, gente que se esté estirando del sistema. En ese sector entiendo que no. Ahora, ¿cómo está afectando también el tema del robo de cables? O sea, ¿no se puede también argumentar eso como problema, una columna que pudo haber sido también objeto de esta vulneración? En la costanera tenemos informaciones de público conocimiento que lastimosamente ha habido hurtos. Tenemos gran parte de la costanera norte a oscuras debido a ese motivo. En este caso, las columnas aledañas no se tienen información de que tengan ese tipo de inconveniente. Tal vez fue un caso puntual, o no se descarta que pudo haber habido algún intento puntual de hurto del cobre de puesta a tierra. ¿El foco del LED ese estaba funcionando, ingeniero? No sabría contestarle eso. Ingeniero, hablaba hoy el asesor jurídico, jefe de gabinete, mejor dicho, de la municipalidad, mencionaba que ellos no son el encargado de la costanera, que esta obra es del Ministerio de Obras Públicas y que el trabajo todavía no terminó, que esta obra todavía no se presentó al Ministerio de Obras Públicas. Por parte de la ANDE, ¿estos trabajos ya culminaron? La ANDE tiene su responsabilidad hasta el puesto de entrega, el punto donde entrega el servicio, y esos trabajos han concluido, sí. Pero le entregaron al Ministerio de Obras Públicas. En su momento el encargado de la construcción fue el Ministerio de Obras Públicas. Luego las negociaciones o los traspasos que puedan haber internamente entre esas instituciones no tenemos conocimiento oficial. Eliminando responsabilidades. Hoy cae toda la responsabilidad sobre la municipalidad o Obras Públicas, ingeniero. De acuerdo a quien tenga responsabilidad sobre esa instalación entre esas dos instituciones. No sabríamos decirle cómo está esa negociación entre esas dos instituciones. ¿La ANDE asesora a la municipalidad en cuestiones de mantenimiento? En todo lo que nos convoque, no solamente la municipalidad, sino que cualquier institución que nos requiera, siempre la ANDE está abierta y pronta a atender ese tipo de solicitudes. ¿Hecho similar a esto ya aconteció anteriormente, ingeniero, que tengan denuncia? Tenemos información que en otras costaneras, por ejemplo la costanera de Encarnación, en algún momento ha ocurrido algo similar, y tal vez en algunas plazas hemos tenido conocimiento en el pasado de situaciones similares. ¿En la costanera de Asunción?
En la costanera de Asunción no teníamos, existen reportes de prensa que hemos estado observando de que ha ocurrido alguna situación, pero nosotros en forma oficial no lo teníamos. Ingeniero, para entender y dejar bien en claro, ¿dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de la ANDE dentro de una obra en este caso? La ANDE es responsable de todo el servicio de alumbrado público respecto a la circulación pública, todo lo que es la parte de sistema de alumbrado ornamental, plazas y paseos, es responsabilidad de las municipalidades o las instituciones que así lo administren o que administren esos espacios. Ahora, la parte jurídica que menciona, también eso llegaron a asesorar, que también está presentado a propósito. Doctor. Asesor jurídico, César Cafarena. ¿Cuál es su pregunta concreta? No, la responsabilidad puntual en cuanto a esto, doctor. Bueno, hay que ser claro en la determinación de la responsabilidad. ANDE es responsable de toda la iluminación de alumbrado público que se encuentra en las calles. Toda iluminación extra o ornamental que pueda darse por una cuestión de conveniencia, ya sea para un ente u otro, es responsabilidad de dicho ente. Y entonces ahí hay que recabar el dato necesario, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que estos cables no estaban a la vista, son cables subterráneos, la responsabilidad, me imagino que también tiene gran parte la ANDE porque no está dentro del mantenimiento, o eso se encarga ya la municipalidad con su gente de mantenimiento. Vuelvo a reiterar, la responsabilidad de la ANDE es el alumbrado público que está en las calles, o sea que en las vías de circulación. Este caso en particular nosotros tenemos conocimiento que es un alumbrado público ornamental y nuestra ley, Carta Orgánica 966/64, expresa claramente de que los alumbrados públicos ornamentales son responsabilidad de aquellas instituciones que así han decidido instalar. Aunque ustedes mismos reconocen que en caso de que sea necesario, la ANDE también participa en el monitoreo. ¿Eso ustedes en simultáneo no venían haciendo? Digo, por controlar nomás un sitio de mucha circulación y donde la competencia, si bien es de los municipios, ustedes también acompañan siempre para dar las mejoras o por precaución. Sí, si es que la ANDE es solicitada, obviamente vamos a realizar ese tipo de verificación. De oficio, ustedes no lo hacen viendo que es una responsabilidad pública también. Vuelvo a reiterar, la responsabilidad de la ANDE es de las vías de circulación. Doctor, haciendo una comparación con un domicilio privado, el cable, el cablerío por parte de la ANDE baja hasta ahí la responsabilidad de la ANDE. La responsabilidad de la ANDE es hasta el medidor. ¿Hasta el medidor? Sí, hasta el medidor, así es. Pero teniendo en cuenta que este es un lugar público, un espacio público, igual sigue siendo responsabilidad de otras personas. Y por eso lo vuelvo a aclarar, ¿verdad? Nosotros tenemos una responsabilidad que en este caso en particular es un alumbrado público ornamental, ¿verdad? Entonces nuestra ley dice claramente de que si es que el alumbrado público es ornamental y no un alumbrado como nosotros vemos en las calles, que sirve para la iluminación de las vías, las arterias, entonces eso es responsabilidad del ente que mandó construir ese alumbrado público ornamental. Aunque esa vereda también sea un sitio de un circulación. espacio, sí, obviamente. Circula la gente, como también por la vía pública. Sí, sí, pero entonces, la ley ¿cuál es dice la diferencia? taxativamente de que los alumbrados públicos ornamentales son responsabilidad de esas. ¿Ustedes se llegaron a poner a disposición de la familia, doctor? El caso está ya en manos de la Fiscalía. Tengo entendido que en este momento se está realizando una verificación conjunta entre la Municipalidad, Fiscalía y gente técnica de ANDE para ir determinando las responsabilidades. ¿Podría hablar de una desidia criminal donde el Estado, a través de sus organismos competentes, no controlaron? Eso la Fiscalía va a determinar. Es responsabilidad de la Fiscalía, el caso ya está en manos. ¿Y responsabilidad de la ANDE? Justamente para eso estamos haciendo esta conferencia, ¿verdad? Para ¿Ninguna responsabilidad de ustedes?
Y hasta el momento, eso va a determinar la fiscalía, pero hasta el momento nosotros pensamos que no. ¿Llegaron a hablar con la gente de la municipalidad al respecto, dejando bien en claro estos puntos? Quiero trasladarle esa pregunta a Gali. En el terreno, sí, en el terreno a nivel de técnicos ha habido comunicación entre nuestros técnicos y los técnicos que han intervenido en el lugar. Ingeniero, ¿qué pudo haber pasado, ingeniero, así usted como entendido en la materia? Este tipo de situaciones, como ya he explicado anteriormente, ocurre cuando hay una pérdida de puesta a tierra, es decir, no descarga a tierra una carcasa metálica, en este caso el poste de metal. Puede ocurrir con una heladera, puede ocurrir con una computadora, puede ocurrir con una ducha eléctrica. Entonces, si no tiene correcta puesta a tierra, va a descargar por la persona que toca o por el elemento externo que toque. En este caso, lastimosamente, fue esa señorita que sufrió esta descarga, haciendo las veces de puesta a tierra, ¿verdad? Eso es lo que muy probablemente ha ocurrido. El peritaje lo que va a determinar es básicamente, seguramente, si la puesta a tierra sufrió algún tipo de daño por desperfectos del material o por intento de hurto. Eso ya el peritaje lo va a determinar, ¿verdad? Ingeniero, entonces hoy podemos decir que la Costanera es un matadero, ingeniero, porque nadie puede asegurar que no vuelva a ocurrir esto. Toda instalación eléctrica debe ser verificada constantemente en cualquier lugar, porque gracias a Dios toda instalación eléctrica nos da un tipo de bienestar, pero toda instalación eléctrica es un riesgo de vida. Ahora, de oficio, ¿la ANDE podría hacer ese monitoreo o ustedes no tienen esa competencia para ir a hacerlo? No tenemos esa competencia, acompañamos y ayudamos a toda institución que nos solicite. A propósito de electricidad, dicho sea de paso, picos de consumo teniendo en cuenta las altas temperaturas, ¿cuáles se han registrado? ¿Hay cortes en el suministro de energía eléctrica a consecuencia de estas temperaturas? Nuestro sistema ha reaccionado adecuadamente a las altas cargas que se están teniendo, muy cercanas al pico histórico que hemos tenido el año pasado, pero como sistema no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. En la madrugada de hoy, por ejemplo, hemos tenido un solo transformador que estuvo sobrecargado y después tuvimos operación o fallas de algunos cables, pero por las altas temperaturas. Pero ese tipo de daños los estamos minimizando con las inversiones de cambio de conductores desnudos por protegido y de mayor sección, ¿verdad? Los incendios están afectando los sistemas de distribución. El día de ayer en la zona de Nueva Italia hemos tenido la afectación de una línea de distribución que alimenta esa zona, ¿verdad? Porque las llamas ya eran muy altas y llegaron a afectar los conductores, efectivamente. El 80% de los incendios que se producen en los hogares son a consecuencias de malas instalaciones eléctricas. ¿Eso es cierto? Es una estadística que se maneja a nivel académico y a nivel de los entes que hacen el estudio de las instalaciones eléctricas. ¿Quién falla? ¿Y Cada uno es responsable de su propia instalación. Justamente le mencionaba que muy poca gente coloca, por ejemplo, un conductor de puesta a tierra. Es más, la mayoría de nosotros, me incluyo seguramente en alguna ocasión, le quitamos el tercer pin, el que es de puesta a tierra, a los enchufes que vienen normalmente. Es más, muchos de los fabricantes envían ya a Paraguay sus cables solamente con 2 enchufes sin el tema de puesta a tierra, ¿verdad? Porque lastimosamente tenemos esa mala costumbre. Entendiendo esta ola de calor, ¿están con problemas la ANDE en cuanto a distribución, corte de luz? Nosotros hemos tenido algunos inconvenientes, todavía seguimos haciendo inversiones principalmente en la parte de los conductores más antiguos y desnudos. Tenemos inconvenientes con los cables que están al sol, en primer lugar, a 40 o más grados. Además tienen una carga importante y de repente en los empalmes tenemos algunos tipos de inconvenientes. Por eso es que seguimos haciendo los trabajos de mantenimiento. Esos puntos son conocidos como puntos calientes porque se detecta con cámaras termográficas que ya hay un falso contacto, y también con el cambio de los conductores desnudos, que son generalmente un poco más finos, por conductores más gruesos, es decir, que tienen mayor capacidad para que no sufran este tipo de inconvenientes. ¿Cuántos puntos salieron fuera de servicio? No tengo ese dato así de memoria para decirte. Pero muchos, fueron muchos. Gracias a Dios, muy inferior a lo que esperábamos inclusive. ¿Es un verano diferente? Es un verano
diferente en el sentido de que las temperaturas están mucho más elevadas de lo que normalmente. Si ustedes recuerdan, desde agosto tenemos más de 40 grados. En agosto, pleno invierno, tuvimos 42 grados y ahora estamos teniendo sensaciones térmicas muy superiores. Es más, los termómetros que están en las calles, algunos marcan hasta cerca de 50, ¿verdad? Entonces es un verano diferente. En esta ola de calor habrán apagones. Apagones no se han registrado porque, gracias a Dios, nuestros conductores o nuestras líneas no están registrando sobrecarga. ¿Qué es lo que se le recomienda a la ciudadanía en cuanto a los usos específicamente a aire acondicionado? Siempre es, atendiendo esta situación que nos convoca, es revisar, hacer una revisión, un mantenimiento interno de sus propias instalaciones en primer lugar, ¿verdad? La ANDE ha reforzado con más de 7.000 transformadores el año 2021 y si Dios quiere vamos a reforzar también con la cantidad similar en el año 2022. Hemos construido cambiado más de 1.000 kilómetros de líneas desnuda por protegida y hemos construido más de 100 nuevos alimentadores justamente para que no se presenten este tipo de sobrecarga. Ahora le pedimos a la gente que haga el mantenimiento de sus propias instalaciones internas porque el sistema está en condiciones de ofrecerle la energía que están necesitando, excepto casos puntuales que todavía nos quedan. Por eso seguimos haciendo nuestras obras, seguimos haciendo nuestros mantenimientos para que la ciudadanía tenga el servicio que se merece. ¿Cuál es el electrodoméstico ahora en verano que propensa con mayor una descarga o un incendio? Lo lógico son los electrodomésticos de refrigeración en general. El mantenimiento es fundamental. Es fundamental que y otra mala costumbre que todos de una u otra manera tenemos es el de usar los extensores o alargues y triples, que son todos puntos de probable falla. Gracias. Ingeniero Guido Chávez, gerente de distribución de la Administración Nacional de Electricidad. Ande hablando en esta última parte acerca del consumo que se presenta teniendo en cuenta la ola de calor. Los electrodomésticos más propensos a generar alguna falla eléctrica son los refrigerantes, indicaba. Pero en otro sentido también, y el que nos trae hasta la Administración Nacional de Electricidad, Ande, aquel hecho que se producía cerca de las 19:30 aproximadamente del sábado, una fuerte descarga eléctrica que derivó en la muerte de una joven de 18 años oriunda del barrio Ricardo Brugada, La Chacarita. Finalmente la ANDE deslinda todo tipo de responsabilidades y estas recaen sobre la municipalidad. Qué bueno que la ANDE haya salido a dar esta conferencia realmente, Alexis, y hay que hacerlo, porque alguien se tiene que poner el traje y salir a decir, bueno, esto a mí me corresponde o esto a mí no me corresponde. En este caso ellos dicen que no, que es la municipalidad, y quiero saber nomás qué está esperando la municipalidad. Ayer ya tenían que haber salido a hablar y a decir, bueno, esto y esto pasó, pedimos la disculpa, nosotros recibimos tal denuncia, no recibimos algo, ¿verdad? Amalia, solo recapitular también esto que nos decía la familiar el sábado de noche, la tía de la víctima. Ellos advirtieron a las autoridades que se encuentran en el sitio, a los encargados de la costanera, de que una descarga ya se había producido, es decir, una criatura, un menor de edad, ya sufrió una descarga a lo largo de la semana. Es decir, la advertencia inclusive tenía cierto sostén, sin embargo, desde la municipalidad nada hicieron y finalmente se dio esta consecuencia. Exactamente, una negligencia mortal. Habría que ver si hay instrucción de sumario, algún tipo de responsabilidad que hay que encontrar evidentemente en la persona que debería estar a cargo de este alumbrado ornamental. Alexis, muchísimas gracias por este contacto. Será hasta cualquier momento, ¿sí? Hasta luego, compañeros. Hasta luego, señor. Trabajo en vivo e indirecto desde la ANDE.